Buenas tardes, bienvenidos a la segunda jornada de formación del programa de voluntariado Ribera Voluntaris 2022. Hoy tenemos con nosotros Esther Bendaham de Centro Sefarat Israel. Vamos a acercarnos a las comunidades judías que habitaron en Castilla, su legado artístico, su vínculo histórico y finalmente pues podremos tener un momento de compartir y hacer preguntas con Esther. Esther, buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes, gracias por invitarme. Sí me gustaría apuntar que yo no soy historiadora y que mi trabajo en el Centro Sefarat Israel y como escritora sí podemos aportar una visión desde la narración de cómo nosotros enfocamos actividades para poder suscitar un interés en un público general y sí que somos capaces y nos interesa la divulgación de lo que es la cultura y el mundo judío. Entonces, en un primer momento os voy a dar algunas claves de lo que es el judaísmo, lo que es Sefarat y cómo podéis, en base a unas determinadas informaciones y huellas, buscar en vuestros propios espacios y lugares algo que pueda ser susceptible a partir de allí seguir investigando y levantar el interés para poder continuar en esto que estáis haciendo. Primero, felicitaros a todos porque me parece muy interesante esta propuesta de uniros en un proyecto común y que pueda permitir poner en valor toda vuestro espacio y vuestra zona. En primer lugar, la palabra Sefarat. Si hay un vínculo entre el judaísmo y España es a través de una palabra que es la palabra Sefarat. Cuando los judíos vivieron en España, en el territorio peninsular, tampoco se puede decir exactamente a partir de qué momento se puede considerar que hay una llegada de las comunidades. Sí que hay algunos indicios, pero principalmente sabemos que después ya de la segunda destrucción del templo, que es más o menos en el principio del milenio, ya empiezan a surgir en toda el Imperio Romano, pues comunidades judías que se van implantando. Lo que significa Sefarat son los judíos que vivieron en lo que es la península. También los judíos portugueses se pueden considerar que son sefardíes. Estos van formando comunidades que tienen una serie de costumbres y que se van ordenando en torno a sinagogas y en torno porque las comunidades judías no tienen un estatus muy claro, entonces forman parte también de lo que en un principio luego pasa a ser el rey, ¿no? Forman parte se consideran que están bajo la protección del rey. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Se convierten, por ejemplo, en muchos casos en recaudadores de impuestos, lo que les causa un mal comprensión con el resto de miembros de las comunidades de alrededor. Una comunidad judía normalmente se estructura en torno a una sociedad civil y en torno a la comunidad religiosa. Y esta estructura se ha mantenido a lo largo de los siglos. Te puedo decir que en el norte de Marruecos, de donde yo vengo, había unas estructuras muy sólidas, muy similares. Estas comunidades tienen sus sinagogas con sus rabinos, que son los que tienen acuerdos religiosos, y tienen, por otro lado, estructuras civiles para ordenar, por ejemplo, problemas que surgen entre los miembros de la comunidad, para regular y ayudar a las personas necesitadas. Hay siempre sociedades de ayuda que puedan aportar el ayuda. Con el tiempo, muchos de estos que vivían en zonas comunes, que les permitía poder tener ese orden de convivencia. ¿Por qué? Pues porque se requiere para mantener las leyes judías la alimentación kosher
y que conlleva una serie de elementos. Os voy a dar algunos apuntes de lo que es la comida kosher, porque eso os puede ayudar también para cuando vengan visitantes de fuera y os pregunten si hay posibilidades de comer kosher. La comida kosher es la comida ritual que tiene una serie de órdenes que por un lado son rituales y por otro lado es el tipo de alimentos que se pueden dar y cómo se cocinan. Está basada en la Biblia que todos manejáis. Y ahí dicen que se pueden dividir en tres bloques. Por un lado son los animales permitidos, el cómo se matan esos animales y el cómo se cocinan. Los animales permitidos, prohibidos o permitidos, tenemos los rumiantes con la pezuña partida, son los permitidos. De ahí que, por ejemplo, el cerdo, que no es rumiante, o sea, que es rumiante pero no tiene la pezuña partida y que además en su alimentación hay una serie de elementos que no están permitidos. Normalmente son animales que solo comen productos vegetarianos, no comen cualquier cosa, son los que están permitidos. Los mariscos, por ejemplo, no están permitidos, solamente se pueden comer pescado de alta mar que tienen escamas. En las aves, algunas están, por ejemplo, el pollo, etcétera, los de granja normalmente están permitidos. Lo que pasa es que hay que matarlos de una forma ritual. Se había pensado que está basado en que el animal no sufra, entonces es un corte fino, luego el que ejecuta tiene que observar que no haya ningún tipo de defecto en el animal, ve los pulmones, ve el estómago, o sea, hay una serie de ritos que se cumplen. Normalmente esta alimentación se encuentra en carnicerías especializadas. Mientras que el halal puede comer comida kosher, el kosher no puede comer comida halal. Luego, por ejemplo, el vino. El vino también requiere una vigilancia especial. Deciros que muchos judíos que vivieron en vuestra zona se dedicaban precisamente al vino. ¿Por qué? Pues porque es una zona rica, como todos sabéis, en viñedos, y ellos se dedicaron al vino kosher, que es el vino que se puede tomar para las comunidades. Entonces, si alguien que venga de visita os pregunta si tenéis comida kosher, restaurantes kosher, evidentemente no tenéis, pero sí le podéis ofrecer sabiendo, si por ejemplo vosotros queréis que los propios restaurantes estén informados, lo que podéis hacer es darles una lista de las cosas que no se pueden comer. Y eso lo podéis sacar de internet, para que el propio restaurante, cuando llegue alguien y diga soy kosher, entienda lo que pueda comer y no. Porque os voy a explicar lo siguiente. Dentro del kosher hay una serie de personas que solo va a comer a un restaurante que tenga el título kosher, que se lo dan el rabinato, pero hay otras personas que sí van a un restaurante y comen los productos que ese restaurante le puede ofrecer, que sin estar estrictamente en el espacio kosher, sí son productos que ellos pueden comer. Pues desde comerse una ensalada de tomate, por ejemplo, a tomar con huevo duro, a tomarse una tortilla francesa o a tomarse un pescado blanco como merluza o lenguado. Ese tipo de cosas es importante que cuando venga alguien y os pregunte sepáis a qué se puede referir y cómo solucionar determinados problemas que uno se puede encontrar. Continuando con la historia de los judíos en España, de una pasada muy breve, las tensiones siempre se mantuvieron tensiones. En los reinos musulmanes, las comunidades
vivieron también en esta tensión en muchas ocasiones, hasta que vinieron también los almohades, que había una presión religiosa muy fuerte. Entonces, la vida de los judíos en las penínsulas fue una vida de mucho movimiento y de inquietud, dependiendo de las situaciones que se iban generando, ¿no? En algunos momentos hubieron matanzas, en otros momentos, hasta que todo finaliza con el decreto de expulsión. Cuando finaliza con el decreto de expulsión, que en realidad hay dos, también se pueden encontrar dos formulaciones, al formularse este decreto y los judíos salir de la península ibérica, ahí es cuando de verdad podemos hablar de los sefardíes. Hasta entonces hablaban de soy un judío que vive en España, o un judío que vive en Portugal, o un judío que vive como vivían en otras zonas europeas, pero al salir se queda esa impronta de judío español muy, muy marcada. Y os podéis encontrar con gente que venga a vuestras ciudades y que os diga que él es un judío sefardí y que además cree que en su familia venían de esas zonas. Porque los judíos, cuando se fueron de España, se fueron especialmente a 3 regiones. Se fueron, por un lado, al norte de Marruecos, y se sabe que el norte de Marruecos, un importante flujo venían de Granada. Se fueron, por otro lado, unos a Portugal, y enseguida tuvieron también, ya hubieron matanzas, hubo un problema muy grave y se tuvieron que emigrar y fueron a Inglaterra, Holanda, y fueron muchos de ellos los que llegan a Brasil, y también llegan a Nueva York y montan las primeras sinagogas de Nueva York. Esa es la nación portuguesa, y ellos han perdido mayoritariamente el castellano antiguo de esa época. Sin embargo, los que se fueron a Marruecos y los que se fueron a los Balcanes, esos mantuvieron el ladino, el judeo español. Muchos de turcos, por ejemplo, judíos turcos, hablan el judeo español, que es un español como del siglo XV. Es muy, muy interesante oírlo porque tiene un vínculo histórico y que además les permite comunicarse a la perfección con nosotros. En el norte de Marruecos, de donde yo vengo, se hablaba la jaquetía, que es lo mismo que el judeo español de ladino de Turquía, pero con palabras de la zona marroquí, en vez del turco, pues zona de Marruecos, y también con el hebreo. El hebreo también lo tenían los de origen turco. Hay un libro que, si os interesa leer cómo era esta lengua, se llama La vida perra de Juanita Narboni, de Ángel Vázquez. Es un libro que lo consideran como un libro de culto, y que allí hay una mujer que no es judía, pero que ha vivido entre judíos toda su vida, y que habla esa lengua entre el judeo español con el hebreo, etc. Y habla mucho y cuenta mucho de esas costumbres. Todo esto lo cuento porque probablemente los turistas más interesados en recuperar su historia son los que hacen este tipo de viajes iniciáticos. Y es importante que sepamos de dónde vienen, para que tengamos algún conocimiento acerca de su vínculo. Hay una diferencia entre los sefardíes y los judíos askenazíes, que son los que se han originado en la zona de Alemania, en toda esa Polonia, Alemania. Ellos tienen una lengua que es el yiddish, pero se mantiene también en muchas ocasiones, y tienen una fantástica literatura que se hace toda en el siglo XIX-XX, y estos hablan el yiddish. Todos se reconocen a sí mismos como parte del mismo núcleo fundamental, que son los judíos, pero mientras que unos hablan el yiddish, los otros tienen el judeo español, mientras que las tradiciones y en los rezos tienen algunas costumbres diferentes, y hay una diferencia muy importante, que es en la alimentación. Entonces tenemos distintas sonoridades en los rezos
y la alimentación también es bastante diferente. La de los sefardíes se puede decir que es muy mediterránea y muy similar a la española. Por ejemplo, el plato más importante de la cocina sefardí, importante en el sentido de que es conocido y de que es el que se come en el sábado, que es el día más importante, se puede decir que es la dafina, que muchos comparan con el cocido madrileño, porque la composición de la dafina es con garbanzos, patata, carne y bueno, lo que pasa es que es una especie de cocido que se queda durante toda la noche del viernes en una placa caliente porque no se puede cocinar el sábado y entonces se tiene una peculiaridades, ¿no? No es exactamente, se pone huevo, se ponen patata, huevo, carne y luego ya hay algunas variaciones. También algunos dulces son muy parecidos. La fisuela, por ejemplo, tiene algunos parecidos a algún dulce que es gallego. Hay alguna serie de tradiciones. En esta gastronomía, si se investiga, de verdad que se pueden encontrar elementos en común, muy similares. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que a veces es por contraposición. Por ejemplo, la gran importancia que hay del jamón en la gastronomía española precisamente tiene que ver con el deseo de demostrar que no se es judío. Y para demostrar que no se es judío, se ponía jamón a todo. Porque como estaba prohibido y tenían mucho miedo, porque, bueno, hemos hablado de los que se fueron, pero es que muchos se quedaron. Y al quedarse, la Inquisición hace una investigación constante sobre quiénes son los que se han quedado. Y ahí es donde vosotros también podréis hacer un trabajo importante. De los que se quedaron, se mantuvieron con costumbres que se han perdido, pero que pueden haber llegado hasta hoy. Se ha perdido el conocimiento que liga a esa costumbre con el pueblo, pero la costumbre muchos lo han mantenido. Ahora os diré algunas de ellas para que la tengáis, para que veáis alrededor. Pero en la alimentación, como digo, en la influencia en contraposición está en el uso del jamón. Por ejemplo, la cecina o el uso del pimentón era para quienes querían disimular, utilizaban el pimentón mucho y lo ponían sobre el pan o con el aceite, entonces era una forma de disimular, ¿no? Y de parecer que se estaba comiendo algo que tenía que ver con el chorizo, etc. Los quesos que no utilizan cuajo, por ejemplo, también tienen ese origen, no porque utilizan cuajos vegetales y ese cuajo vegetal es el kosher. Porque el queso cuando tiene un cuajo animal pues ya no es kosher, ya no es permitido porque ha utilizado animales. En cambio, los que tienen la flor de la alcachofa o que tienen... ¿Me perdonáis un momento que no sé por qué están llamando? Un momentito, perdón. Bueno, pues las cosas del directo, ¿verdad? Cuando Esther está, como nos ha dicho antes, no desde su lugar de trabajo, sino desde su domicilio, pues. Perdonad, es que han traído algo a casa, pero no me habían avisado. Como os he dicho, estoy en casa. Si quieres, para de grabar un momento. Sí, claro. Un segundito, Esther. Ahora. La torrija. Sí, hay un plato que es la torrija, ¿no? En la torrija se come en Semana Santa,
Bueno, normalmente Semana Santa coincide con el Pesaj, que es la fiesta judía, que es la última cena de Jesús, es el recuerdo de la salida de Egipto. Se celebra en casa y durante una semana no se puede comer pan. ¿Veis la coincidencia? En la fiesta que los judíos no comen el pan, en esa fiesta en España se celebra tomando torrijas, que es el pan trabajado, etc. Es decir, ha quedado un residuo de costumbres, pero además de costumbres en oposición, que es interesante, ¿no?, que las conozcamos. Esto en cuanto a algunas de las costumbres alimentarias, etcétera. Pero cuando os he dicho, por ejemplo, del sábado, sí me gustaría apuntaros algunas festividades y para que veáis y tengáis este hilo conductor temporal para ver si coincide con algunas de las cosas que habéis visto en vuestros pueblos o en algunas familias. Por ejemplo, la semana termina para nosotros en sábado. El sábado es el último día de la semana y el domingo es el primer día de la semana. El sábado es un día de descanso y empieza el viernes al atardecer. Y empieza encendiendo unas velitas justo antes del anochecer, en las que se dice una bendición. Este encendido de velas en algunos sitios en España, en algunas familias las han mantenido, sin saber exactamente por qué, pero han mantenido un encendido de velas. Luego se pasa a celebrar en familia, se bendice el vino, se bendice con el pan en la mesa tapado. Esto de tapar el pan también algunas familias lo han mantenido, sin saber tampoco por qué tapaban el pan, pero tenían su pan tapado. Esto en cuanto al ritmo semanal. Lavarse las manos por la mañana, o sea, el lavado de las manos también es un ritual muy importante dentro del judaísmo. Si el sábado marca la pauta de la semana, el año comienza más o menos aproximadamente en septiembre. Los meses judíos tienen otros nombres, el calendario es lunar, pero se le añade siempre un mes porque es como una especie de unión lunar solar, digamos, es un calendario conjunto. Y entonces más o menos aproximadamente siempre cae en septiembre, empieza el año. Y empieza el 5782, es en el que estamos ahora, con una celebración familiar y 10 días de reflexión hasta llegar al Yom Kippur, que es el día más importante del calendario. Nosotros no tenemos confesores, la confesión es individual del hombre con Dios. Y en esos 10 días son los 10 días más importantes para aprovechar bien esa confesión. Después viene una fiesta que se llama de las cabañas y pasamos ya a otras, llega ya más o menos, hay alguna entre medias, pero luego llega el calendario el mes de marzo, que viene una que es muy similar al carnaval, porque se disfrazan y tal y coincide con vuestro carnaval. Es el mes de marzo y se festeja la reina Esther, que sabéis, de la Biblia, que era un personaje bíblico que se casa con un rey y salva al pueblo. Os recomiendo leer esa historia por gusto, es una historia preciosa donde se puede encontrar por primera vez bien definido lo que es el antisemitismo, pero no solo, también el machismo, el odio, el deseo de someter a las mujeres, y se ve como en la estructura de un pensamiento totalitario ambos van conjuntamente, el deseo de someter a la mujer y la exclusión del otro. Después de esta festividad que se llama Purim, que es en marzo, viene en Pesaj, que es la Semana Santa, coincide con vuestra Semana Santa, que es una semana en la que se recuerda la salida de Egipto. Y se celebra en casa también, 2 días leyendo el libro de la salida de Egipto y comiendo esa torta especial que es muy parecida a la hostia, que es un pan muy fino, muy fino. Durante 7 días no comes pan y ese es el pan que comes. Comes el resto de alimentos, pero eso no lo comes. No, evitas todo tipo de harinas, etc. Y cuando termina esa festividad, el calendario ya llega a agosto
que se celebra, entre media hay algunas fechas señaladas, yo estoy diciendo la línea principal. Si el año comienza en septiembre, la cuenta de meses comienza en abril. Y luego termina con la destrucción del templo, que es en agosto aproximadamente. El mes se llama Shev y es el 9 de Av, que es un mes en el que se recuerda la destrucción del templo. Pero es que ese mes se recuerdan varias tragedias del pueblo judío, que es las dos destrucciones del templo, pero también la expulsión de España por los reyes católicos. Es decir, España forma parte muy importante de la tradición judía, esencial. No solo porque marcó la historia, sino porque, y esa parte de la tragedia, sino porque todo el pensamiento judío importante, digamos, que tiene que ver posterior al Talmud y posterior a la Torá, que son los libros fundamentales, se ha desarrollado en España. Por un lado, Maimónides, que es la parte racional del pensamiento judío, pero por otra parte, la Cábala, que es la parte mística del judaísmo. Ambos tienen su desarrollo principal en España. Nuestras oraciones se leen a poetas españoles como Gavirol, como Yehuda Leví, y todo está marcado por esa relación tan profunda con España. Por eso nos extraña que personajes mantuvieran ese español y esa relación con España durante siglos. Estamos hablando de más de 400 o 500 años, la gente hablando el idioma del sitio que les expulsó sin hablar el idioma del sitio que les recogió. O sea, mi familia mantuvo el español y no hablaba el árabe. A mí al principio yo no le daba importancia, cuando una niña llegué a España, o sea, pero cuando viajé por primera vez a Turquía y vi que estaban hablando ese idioma, que cantaban las mismas canciones que cantábamos nosotros en Marruecos, me resultó muy sorprendente. Y me parecía como un milagro, ¿no? Esto es en cuanto a una breve parte de la historia. En cuanto a vuestro territorio, ¿no? Y vuestra propuesta de voluntariado, que me parece muy importante, yo sí quisiera proponeros alguna serie de ideas que se me han ocurrido a partir de mi charla con Isidro. Primero decir que, por ejemplo, señalan en una importante web sobre Sefarad que en la comarca burgalesa de la ribera del río Duero y especialmente en su capital comarcal, Aranda del Duero, hubo muchas comunidades hebreas y de eso casi nadie sabe, y eso es lo triste, que nadie sabe. Ribera del Duero era la denominación de origen apreciada por los que tomaban el vino y tomaban ese vino kosher del que estábamos hablando. La tierra antigua de pueblos celtas y arebacos romanizados como la Rouda de Aranda y luego territorio visigodo tomado por los musulmanes del siglo X, y los condes castellanos tienen al río como frontera sur de la Reconquista. Lo que también esta Reconquista hizo que hubieran muchos judíos, pero que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de implantarse. La judería arandina no aparece hasta bien entrado el siglo XV como resultado de las inmigraciones varias de las aljamas, como de Burgos mismos. Y esos judíos se dedicaban, como he dicho, a la viticultura, parte importante del ritmo de la vida judía, como el vino para el Shabbat. La villa de Aranda estaba amurallada y tenía 4 puertas, la de Silla a San Juan de este a este y de Duero a Cascajar, del norte a sur. A la vera de esta última estaba el barrio judío. Las juderías se hallaron en las calles de Barrio Nuevo, donde estaba la sinagoga, según papeles de la Inquisición, y la calle del Pozo, ancha y gentil, y después Santa Ana o del Hocico, angosta y peligrosa. La primera mención escrita a la judería de Aranda es un documento de Alfonso XI en 1326, por el cual se decreta el cambio del día de mercado, que pasa de efectuarse
de efectuarse en sábado, cuando no se puede ni comprar ni vender, a lunes, Yom Sheni, día de lectura de la Perashá, cuando venían de lejos a la sinagoga y de paso a hacer negocios, comprar viandas y hacer pasar un buen rato con cuentos de los juglares. Como sabéis, hubo además muchas persecuciones. La judería arandina, había también otras comarcas en Gumiel de Izán, Peñaranda del Duero, Aza Gumiel de Mercado, La Aguilera Rosa del Duero y Guzmán, y por encima de todas estaba Coruña del Conde. Esta villa, que es preciosa, fue reconquistada por el rey Alfonso I de Asturias, que creó aquí una especie de tierra de nadie. Sigue comentando un poco todo ese tema. Y decir también que más tarde, en el siglo XV, la villa está al poder de dos familias que protegieron a los judíos, la familia de los Padilla y desde 1469 de los Suárez de Mendoza, de donde descendía Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y primo segundo de Antonio Mendoza y primer virrey de Nueva España. He estado buscando y se encuentran en muchos lugares información que os puede venir muy bien para poder resaltar todo este tipo de acciones. Yo, por ejemplo, el caso, ayer mismo estuvimos, Centro Sefará, el equipo, en un concierto que se organizó por parte de Lorenzo, el alcalde de Mota de Judíos. Como sabéis, la historia de este lugar, que es un pueblo muy pequeño, es muy curiosa y salió en los periódicos hasta en el New York Times. Esto es un ejemplo de acciones que se emprenden. El alcalde detectó que el nombre del pueblo le había ocasionado en muchos momentos problemas. Él contaba que a veces en algún tipo de ferias comarcales, algún tipo de acciones siempre le costaba más incorporarse. Y emprendió una campaña, una votación para cambiar el nombre del pueblo. Por supuesto que nadie le había dicho jamás que el nombre de ese pueblo molestara a nadie, porque realmente es un pueblo pequeño y no había entrado tampoco en el canal de nuestras comunidades judías como para que tuviéramos conocimiento y molestara. Sin embargo, él, a emprender esta acción, generó una especie de llamada de atención que tuvo mucho efecto para su pueblo. Como sabéis, ahora quiere hacer un centro de visitantes, etc. ¿Qué significa esto? Que cualquier acción que pueda uno emprender en un lugar tiene consecuencias siempre. Que las tradiciones tienen siempre un primer origen. Cualquier tradición de las que nosotros estemos ahora muy orgullosos empezaron en algún momento, desde las tradiciones alimentarias a las costumbres. Hay pueblos que han emprendido obras de teatro y ya luego, al cabo de un tiempo, se convierten en la tradición del pueblo. Hay pueblos que tienen costumbres culinarias, ferias, etc. Todo eso hace que de algún modo se conviertan en referencia. Si vosotros estáis hoy aquí y habéis creado este equipo de voluntarios, es porque manifestáis una preocupación importante por los lugares a los que pertenecéis, que habéis decidido poner en valor vuestro territorio. Y a mí eso personalmente me parece algo muy, muy valioso. Entonces, la historia judía se ha quedado perdida en España, desgraciadamente, se ha quedado difuminada. Lo que ahora cuesta enormemente a mucha gente encontrar el vínculo familiar a través de apellidos, de genealogistas, buscar el nombre de sus familias, les cuesta encontrarlo porque durante siglos lo que quisieron era ocultarlo. Ahora, por ejemplo, va a haber un trabajo acerca de Nebrija, porque Nebrija, hay varios estudios que apuntan a que él podía haber sido familia conversa, por los intereses que tuvo, por cómo trabajó, por su interés en la Biblia. Entonces, todo esto hace que durante años las capas de silencio y las capas de ocultación
lo que tienen que hacer muchos lugares es precisamente ir eliminándola. Si vosotros queréis buscar dentro de vuestros lugares donde pudieron haber historia, donde estuvieron emplazados, podéis tener un patrimonio material, pero si no lo hay, también podéis tener un patrimonio inmaterial que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la búsqueda del trabajo, que tiene que ver con pues el estudio en archivos, en ver nombres, en ver los archivos de la Inquisición que pudieron haber en esa zona. Si hubieron algunos perseguidos por la Inquisición, se puede homenajear a estas personas. Si queda algún residuo de alguna costumbre gastronómica o, como han dicho, personalidades que pudieron ayudar o personas que pudieron salvar a otras o que pudieron... Todo eso forma parte de un patrimonio en común. Y esa parte es la que se construye a partir luego de una narrativa, y una narrativa que va a hacer que haya un sector de un público interesado en esa historia, pero si no, es vuestra propia historia. Y simplemente por el hecho de ser algo propio y de descubrir algo que pasó en un territorio en el que estáis viviendo y en el que estáis creciendo y sembrando y trabajando, ya en sí mismo, para mí, considero que es importante. Por lo tanto, el esfuerzo merece la pena. A mí me gustaría seguir colaborando con Isidro y aportando pues lo que podamos en este momento. Yo os puedo dar ahora, a partir de este momento, algunas ideas que pueden ser interesantes para que podáis desarrollar. Por ejemplo, si alguno de vosotros considera que hay una zona que podía ser una sinagoga, como me dijo Isidro, que había un pueblo que estaba investigando, hay un máster en Granada que han puesto yo, Isidro, puse en contacto a esta persona contigo, no sé si te ha llamado. Precisamente estando en clases esta tarde no ha podido asistir, pero sí que ha puesto interés, y gracias por el contacto, porque vamos a identificar el objeto de su búsqueda, que son sinagogas en esta zona, y claro. creo que Entonces, por ejemplo, yo creo que las personas que os pueden ayudar son personas que por su cuenta están haciendo investigaciones. Claro. Esta mujer se puso en contacto conmigo porque está haciendo una investigación y le piden un trabajo acerca de cómo poner en valor un área acerca del mundo judío, la búsqueda de sinagogas, etc. Entonces le dije que por qué no hace un trabajo con vosotros acerca de este tema que estáis trabajando. Entonces, si investigadores ayudan a vuestro propósito, os van a encontrar y localizar mucho material. Si vosotros os ponéis en contacto con estudiantes de arqueología, con estudiantes de historia, a todos ellos les piden trabajo, y es un trabajo que van a hacer como vosotros voluntario. Ellos, a través de vosotros, pueden buscar y desarrollar en las áreas que vosotros mismos les podéis indicar. Si vosotros detectáis parte de esa historia, ellos van a continuar indagando. Yo creo que eso forma parte también de un trabajo importante que podéis hacer. Los nombres de las personas de vuestros pueblos, las costumbres que hayan quedado allí. Podéis, para este cometido, pero también como algo personal, yo tengo amigos que tengo precisamente una profesora de una universidad que ha creado una red que es como una web en la que lo que hace es una web de historias de locales. Algo así se podría plantear. Entonces, viendo cómo trabajáis y como Isidro me ha contado, a mí el primer impulso que me surge es una red conjunta, no individual, sino trabajar en una especie de equipo que, como un puzzle, vaya construyendo la historia judía, aportando cada uno una singularidad que pudiera aportar, que se convierta posteriormente en tradición, que puede ser una gastronomía. Sé que tuvisteis un vino kosher, pero que ya no está funcionando.
Sí. O sea que el vino kosher que tuviste ya no está. Eso es imposible montar una cadena de vino kosher porque eso es un trabajo enorme y supone para las bodegas mucho esfuerzo porque a veces no es tampoco rentable. Pero hay cosas mucho más fáciles que han puesto en marcha Segovia o que ha puesto en marcha Toledo, que tiene que ver con los dulces, por ejemplo. Si localizáis dulces que no tengan grasa animal, por ejemplo, que no tengan manteca de cerdo, muchos de ellos tienen su origen en la gastronomía sefardí. Los que usan almendras, los que usan aceite de oliva, por ejemplo, los fritos, muchos buñuelos fritos tienen también su origen en esta fiesta de Hanukkah. Si armáis una especie de estructura en la que hayan las distintas celebraciones, por ejemplo, un recorrido, que cada área se especialice en una de ellas y que pueda contar lo que el vino kosher, la otra que pueda contar algo de las festividades, o sea, hacer como una especie de recorrido. Eso puede animar a muchos turistas en una especie de fin de semana conjunto, una serie de elementos que puedan aportar a vuestra comarca esa especie de apoyo, ¿no? de apoyo en conjunto. Yo sé que vuestra riqueza es enorme y que no necesitáis solo de la historia judía como para que la gente visite, ¿no? Toda la región, pero hacer ese tipo de circuitos siempre da un plus y ayuda para que las comarcas primero trabajen en equipo y luego que aprendan de su propia historia, que a mí me parece que eso enriquece siempre. Y a partir de aquí, si vosotros queréis hacerme alguna pregunta y que yo pueda contestar, alguna duda acerca del mundo judío, elementos que os puedan interesar, estaré encantada de contestaros. Genial, muchísimas gracias, Esther. Sí, venga, vamos a darnos la palabra, así que podéis, quien tenga alguna consulta, pues eso, activamos el micrófono. Creo que se va a conectar ahora en 5 minutos porque estaba en clase Jesús Peribáñez, que él es él es historiador y ha estudiado pues de forma un poco más profunda por lo menos la presencia de las comunidades judías en Aranda y en la comarca. Cuando escuchaba el texto que estabas leyendo, pues sí, él lo ha estudiado de forma un poco más científica, entonces, bueno, igual se conecta ahora, pero mientras tanto, pues creo que nos aportas datos, o sea, propuestas muy interesantes sobre todo creo que ha sido muy acertado el contar contigo porque nos ayudas a ponernos unas gafas para observar la historia con una diversidad en su complejidad, ¿vale? Que necesitamos de esas gafas, ¿vale? En general, con diferentes enfoques y diferentes lentes. Y la que tú nos aportas creo que es muy interesante, porque además es que, fíjate, a mí personalmente, de las varias cosas que me ha suscitado, pero el hecho de que estén hablando en Turquía o en los Balcanes o en aquellos lugares o en Marruecos, se esté hablando el castellano del siglo XVI, que nosotros siglo XV. Isidro, si hablaba... quieres pon los 2 minutos porque allí precisamente hablan en ladino. Si quieres pon el vídeo que te mandé. Venga, lo ponemos, claro que sí. Venga, y ya vamos pensando preguntas, Carmen ya tiene una pregunta, podemos levantar la mano, ¿vale? O podemos escribir en la pantalla. Tere también, muy bien. Venga, mientras reflexionamos un poco sobre esto, primero Carmen, Tere, y vamos a escuchar el ladino. Un segundito. Alteza Real, excelentísimas autoridades, señoras y señores,
nuestros amigos, nuestros sabios, nos comandan que en cada ocasión es nuestro deber de agradecer al Dios bendito y a la gente que nos hacen y nos adhieren bondades. En este espíritu, quiero hoy alabar al Creador de todo el mundo, porque nos dio este momento, cuando la Fundación Príncipe de Asturias da el premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las comunidades separaditas del mundo. Este acto nos demuestra que después de 500 años, España da una bienvenida a los judíos que guardaron la lengua, las costumbres de España, especialmente el cariño por la antigua patria. Israel era para los judíos sefaraditas la tierra santa, España la segunda patria. En la ventana del armario, en la sala de mi casa, estaban apegados dos poesías. Una era la Hatikvah, el himno de la esperanza, que un día vamos a retornar a la tierra santa y traer salvación a todo el mundo. La Hatikvah es hoy el himno del Estado de Israel. Esta poesía fue trasladada al ladino por el famoso escribano de Sarajevo, de Bosnia, don Abraham Capel, que era un colaborador de don Ramón Menéndez Pidal. Esta translación, que es libre, habla de la tierra de Israel, donde nuestros padres descendieron, de Israel gobernaron, donde templo... Vale, pues pasaremos el vídeo completo, Esther, como parte de los materiales, pero bueno, ya estábamos escuchando no sé exactamente cuál es el... escuchábamos el acto de entrega de premios Príncipe de Asturias. Sí, del 92, que se le entregó a las comunidades sefardíes. Ajá, okay. Y él era el representante. Lo vamos a pasar también para poder escucharlo con calma. Venga, vamos entonces a ver, Carmen, desde Gumiel de Izán, cuéntanos. Adelante. Bueno, desde Madrid. A ver, Esther, bueno, gracias por toda esta visión que nos has dado. Y yo te quiero comentar algo que leí hace tiempo en una revista que se publicaba en Aragón, que se llamaba Trévede, desgraciadamente desaparecida, acerca de un callejón que habían comentado en el pueblo de Borja, que era un callejón muy estrecho por el que apenas podía pasar una persona, y que bueno, todo el mundo estaba pues intrigado, ¿no?, por qué pintaba ese callejón. Los estudios dijeron que era porque separaba un barrio judío de un barrio cristiano, porque las casas no podían tocarse, entonces necesitaban esa separación. Yo no he vuelto a encontrar otras referencias y creo que eso podría ser un elemento que nos ayudara a lo mejor en nuestros pueblos, pues a identificar dónde podría haber habido casas de judíos. Muy interesante, pero yo en las juderías que he visitado no se encuentran esas divisiones con lo de los callejones. No te puedo decir. Normalmente las juderías estaban situadas cerca de las partes de la iglesia o del rey, de los castillos, que eran los que los protegían. Por ejemplo, en Madrid, ya que dices que estás en Madrid, casualmente donde está el Centro Sefaradí Israel, que está al lado de la Plaza Mayor, la judería parece ser que estaba un poco más allí, cerca de esa zona. En un tiempo se habló de lavapiés, pero lavapiés era muy posterior.
y hay una fantasía en torno al lavapiés, pero en Madrid estaba situada allí, ¿no? Lo que sí que para encontrar referencias, sobre todo están en los documentos de venta antiguos, de venta con los nombres. Se pueden ver a través de los nombres de cesiones y documentos de venta de territorios. En Madrid, que había una comunidad muy pequeña, las referencias que hay acerca de la venta de algún territorio. Ahí es donde podéis encontrar información. Luego, también en muchos sitios, normalmente las comunidades judías, al lado de la sinagoga o las casas importantes, tenían un mikvé. Y eso, por ejemplo, en Gerona hay una tienda de muebles que tienen un mikvé, y se encontró luego, ya no en Gerona, perdón, en Barcelona, en el barrio gótico, se encontró una sinagoga casualmente y había un mikvé. El mikvé es el baño ritual, sobre todo utilizado por las mujeres. Tiene una profundidad que te tiene que cubrir la cabeza, pero no tiene por qué ser, no llega a ser una piscina, pero tiene que cubrir. Pero no, te tiene que cubrir, te puede cubrir, digamos, hasta el pecho, porque la mujer se sumerge 7 veces. Entonces, tiene que ser un espacio como una especie para poner agua que cubra más o menos hasta el pecho. Y es como un baño. En algunos sitios no se entiende lo que es y es como una especie de hueco en el suelo, porque además tenía unos canales para recoger el agua, porque es el agua pura de lluvia, entonces tenía como un circuito para recoger el agua. Eso en muchos sitios que se han encontrado te indican que la judería estaba ahí cerca. La mesuzá en los dinteles de las puertas antiguas, que era el objeto que se pone en la puerta, ¿no? Que es un objeto, en muchas puertas quedaron residuos del sitio donde se ponían. También en las sinagogas estaba dividida la parte de mujeres y de hombres. Entonces, a veces se encuentran en un espacio que tienen una sobreplanta. Y esa sobreplanta da a la planta principal y esa podría ser también la sinagoga. Lo del callejón es interesante, lo de la separación. Lo que pasa que realmente en otras comunidades yo no tengo referencia de que se hayan dividido mediante... A lo mejor el historiador que nos ha dicho Isidro puede aportar algo más. Vamos a preguntarle. Y venga, Tere, desde San Martín de Rubial, cuéntanos que querías también... Gracias por esta charla, y viniendo lo de que has dicho de no comer todas las carnes, si cogemos los fueros de Sepúlveda y luego los fueros que se implantaron en Roa, los de Sepúlveda son de 939, hay varios artículos que nombran a los judíos, y entre uno de ellos te dice que los judíos no podrán comer carne el día de Pascua, el día de Navidad, el día de Pentecostés y el día de Resurrección, algo así pone. Y a no ser que sea de cabrío. Me figuro que la cabra tiene la pezuña partida. Digo, no lo sé. Y hay varios artículos referentes a los judíos. Y en Peñafiel está el barrio judío también, la judería. ¿Y cómo la tienen marcada? Porque no la he visitado. ¿Lo tienen referenciado? No, es el barrio que le llaman la judería. No sé porque yo tampoco no he estudiado, pero sí, el barrio es de siempre la judería. Y luego, por todas las leyes que eran lo mismo para cristianos, judíos y árabes, ya en el año 900 ya está legislado todo. Pero me ha hecho gracia porque eso no sabía, lo de la carne no sabía, y al leer los artículos hay uno concretamente que lo pone. Claro, lo que pasa es que en 1900 los judíos todavía no, o sea, no hay muy pocas comunidades judías en España, que es curioso que haga referencia, pero digamos que el fuero es las leyes que tenían para convivir las comunidades.
Es que, Tere, sí, no, Tere se está refiriendo al año 912. Ah, 900, no 1900, vale. No, 900, no. bueno, perdón, Ay, 939, perdón. Me he equivocado. Vale. 939, si no he Vale, dicho, por eso. he dicho mal. No, es que me extrañaba porque en el 1900... que me he equivocado. En el 939 es cuando es el primer fuero que hay. Claro. Las normativas. Y ahí te habla bastante. Siempre judíos, cristianos, judíos y árabes. Pero en uno concreto te habla de que los judíos no pueden comer la carne, que Claro. es una aclaración de un poco de lo que has dicho tú. Nada más. Qué buena, Tere, muy buena esa, ¿eh? Sí. A ver, entonces, venga, vamos a ver que está... Leo, ¿has hecho algún gesto? Sí, pero Mamen también. Entonces vamos a Mamen desde Peñaranda de Duero, que tiene una cosa que no sé si todos conocéis, pero muy especial que contarnos, pero para dejaros con la intriga vamos a dar paso antes a Leo. Venga, a ver, Leo, cuéntanos. Activa la voz. Ahora, sí. Hola, Esther. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la conferencia, Esther, me ha encantado. Yo solo decir de lo que nos has contado antes, de que muchas tradiciones son contrarias. Yo sí que me había fijado, pero yo, más que como un odio entre religiones, creo que se ha alargado tanto en el tiempo y en nuestras costumbres por la Inquisición. O sea, no por una convivencia, sino que además de la Inquisición, del miedo y de la pobreza, ya no es lo que decías del jamón, de que se echaba en muchos sitios, no, es el cerdo. Aquí decimos que del cerdo hasta los andares. Es que pasabas una época de hambre y al mismo tiempo tenías que estar seguro de que no parecías judío, porque te parecía que tenías en tus antecesores alguien judío. Así que, pues, había que comer corteza de cerdo y hacer lo que fuera, se comía. La sangre en las morcillas, las tripas en los chorizos. En las pastas, yo estoy segura que lo de echar, bueno, no lo sé, pero posiblemente la grasa en las pastas es hasta posterior. Se aprovecharía todo para decir, mira, yo comeré cerdo, que es caro, seguro, pero me va a alargar toda la vida y voy a demostrar que no soy judía. Claro. Ni mis antecesores en tantas generaciones, porque claro, iban pasando y la Inquisición iba por ti, ¿no? Nosotros en mi pueblo también hemos encontrado escritos de que había una familia, pero no vivió mucho tiempo. Yo lo que sí que te cura, que no sé si lo sabrás o tendré que esperar a la persona que vendría después, Isidro, es si era muy normal que cuando se fuera, en el año que se echó a los judíos, que el ayuntamiento pudiera pedir luego las deudas que tenía. Si era algo habitual o era por algún convenio que hizo la familia con el pueblo. Es que los judíos, claro, eran expulsados y estaba regulado qué es lo que se podían llevar y qué no. Y pasó como pasó también en la Alemania nazi, que perdieron todas las posesiones, o sea, que se fueron de una manera totalmente... Pues por eso muchos decidieron quedarse, porque es que se desgarraban de todas sus propiedades. Hay una cosa que, como has dicho, tienes razón, que aparte yo no creo que esto sea un sentimiento, una cosa es costumbres que quedan y otra es el sentimiento de la gente. En el sentimiento de la gente yo no he descubierto nada contrario, lo que pasa es que se alargó la falta de judíos en España, se alargó demasiado en el tiempo, o sea, de los países de Europa en el que menos, o sea, más tiempo ha estado sin judíos. Eso es importante decirlo. Entonces, cosas que en otros países ya se habían normalizado, en España no. Hay un pueblito, en León, hay una cosa que a mí me gustaría en algún momento hablar con ellos, que es una bebida que se llama matar judíos. Entonces, cuando llega la Semana Santa, ir de cañas o de copas es vamos a matar judíos. Y es tomar una limonada especial que se llama así. Por ejemplo, ese tipo de cosas me recuerda a lo del pueblo de Burgos, el de Matajudíos.
el esfuerzo por cambiar este tipo de cosas para mí enriquece, porque si tú estás en un pueblo en el que los niños escuchan eso, inconscientemente se queda como en tu propia, o sea, está ahí metido. Y el origen es muy claro, el origen es que en Semana Santa muchas juderías estaban asustadas porque como acusaban a los judíos de matar a otro judío en realidad, que era Jesús, pues iban y hacían matanzas en las juderías. Entonces, por eso se quedó ese nombre a esa bebida. Eso es una historia terrible y que se queda como costumbre. Entonces, yo creo que hay tradiciones que hay que parar y suplantarlas por otras que tengan que ver con la convivencia y con la riqueza cultural. Desde luego para eso sirve el patrimonio como un canal de comunicación también. Y, por ejemplo, aquí tenemos en Coruña del Conde, es una localidad, Coruña del Conde, entre Huerta de Rey y Peñaranda de Duero. Es precioso, tiene una historia impresionante y un patrimonio impresionante. Y ahí a los habitantes tienen el sobrenombre de los judíos. Los judíos es como se conoce a los habitantes de Coruña, es un sobrenombre. Y es un sobrenombre que no tiene nada de negativo, digamos. Bueno, pues hemos dicho Peñaranda de Duero. Y ahí está Mamen, bueno, ahí es donde también tiene sus actividades profesionales Mamen. Entonces le vamos a dar la palabra y le vamos a agradecer que se haya conectado hoy porque nos va a contar una cosa que a lo mejor desconocíais muy interesante. Y tienes que activar la voz para ello, así que adelante. Ya te escuchamos. Vale, buenas tardes y gracias Esther por esta conferencia y a ti Isidro por haberme invitado esta tarde. Bueno, yo en principio quiero contaros un poquito qué es lo que tengo y bueno, qué es lo que he ido descubriendo. Y luego tengo una pregunta para Esther que a raíz de lo que he escuchado, pues igual me puedes contestar, pero bueno, esto lo dejaré para el final. Yo en Peñaranda, en la calle principal, en la calle Real, tengo, bueno, descubrí en el 2018 que tenía, bueno, pues que era dueña de una antigua sinagoga judía. La casa, en principio, es de mi familia desde el siglo XIV. Actualmente es una posada. Pero yo cuando cuando descubrí que era una sinagoga, y ahora os cuento por qué lo descubrí, bueno, pues he intentado buscar información, me he puesto en contacto con gente de Israel, pues para intentar, bueno, pues darle un poquito de contenido y respuesta un poco a lo que en principio el edificio me había descubierto, ¿no? Y además eran en nuestras raíces, ¿no? Entonces, bueno, pues en la sinagoga sí que hemos descubierto la mezuzá, que está en la puerta, muy clara. Fíjate que yo nací en Peñaranda, que he mirado esa casa y la he querido desde que era muy pequeña, era mi sueño, y no había sido consciente de que tenía una mezuzá en la puerta y todo lo que luego descubrí dentro de lo que fue una sinagoga judía, ¿no? Bueno, esto lo descubrí porque tengo un buen amigo que tiene 84 años, que es de Peñaranda, que es un historiador, un párroco que ha estado bueno, en la Universidad de Valladolid y que bueno, pues llevaba años intentando buscar indicios del pueblo judío en el pueblo. Entonces, investigando, pues ha encontrado diferentes artículos, libros, etcétera, etcétera, en la Real Cancillería de Valladolid, que al final le llevaron a encontrar mi actual posada. Entonces, a través de las conversaciones que tengo con él continuamente, pues hemos descubierto que había 72 familias judías en el pueblo, que hay un montón. Entonces empezamos a investigar si había más casas en el pueblo del barrio. Ahí encontramos que la casa que está al lado de mi sinagoga también tiene la mezuzá. Hemos encontrado también pues diferentes artículos, escritos, etcétera, etcétera,
e incluso, bueno, pues cosas tan peculiares como cómo el señor mayor podía coger y dar castigos a determinados judíos por hacer, por prestar dinero y luego cobrar de forma desmesurada pues, una renta. Bueno, en fin, hemos ido encontrando muchas cosas muy interesantes. Entonces, yo cuando empezamos a abrir evidentemente contraté, cuando hice las obras, arqueólogos para coger y ver un poco qué es lo que había dentro. Encontramos 14 silos en superficie, que hemos dejado uno para que se vea. Y dentro de estos silos hemos podido ver la trazabilidad de los alimentos. Es cierto que al final un edificio del siglo XII, porque hemos encontrado monedas del XII, del XIII, etcétera, etcétera, que nos acreditan que el edificio es de esa época. ¿Me estáis oyendo? Sí, sí. Ah, digo, perdón, es que estaba escuchando a Isidro, digo, y no sé si estoy extendiéndome mucho. Entonces, bueno, pues encontramos diferentes elementos de alimenticios en estos hilos que, bueno, que se podía estudiar también la alimentación. Hemos encontrado, que es lo que quería preguntarte, en uno de ellos, en uno de los hilos, hemos encontrado el esqueleto entero de un buitre leonado. En la zona hay muchos buitres leonados y yo he estado intentando buscar información al respecto, si tenía algún componente de la sociedad sefardí, y no he encontrado nada. Y no sé, porque es muy raro que en un edificio o en una casa, sea lo que sea, se entierre a un buitre con el tamaño que tiene. Quizás a un perro o un gato, que son animales domésticos, es más habitual, pero un buitre leonado, pues no me parecía que era lo más adecuado. Sí que encontramos también, pues, tenemos una bodega actualmente con unos arcos espectaculares, había agua, entonces yo creo que pudiera haber esos baños inicialmente antes de empezar a hacer la explotación como tal en el 15 de las bodegas. Y entiendo que podría haber esos baños que al final, porque la bodega no es como las de Aranda, que son como más bruscas, o las del pueblo. La casa no está comunicada, nuestra bodega, con el resto de bodegas subterráneas que hay en la población de Peñaranda. Tiene unos arcos de medio punto espectaculares, con lo cual entiendo que no se hacían las bodegas así, sino que tenía un rito más especial, más de purificación, como indicabas antes, para sumergirse en ese agua que estabas comentando. Bueno, yo estoy haciendo un poco, buscando información, poniéndome un poco en contexto de todo lo que estoy encontrando, pero no tengo, o sea, tengo información, pero no tengo todo estructurado para saber realmente qué es de realidad y qué no es de realidad, ¿no? Entonces, la verdad es que estaré encantada en poder coger y colaborar con vosotros para poder coger y ahondar más en lo que ha sido, pues bueno, los orígenes de ese edificio, que en Peñaranda, desde luego, está el castillo medieval, estamos debajo del castillo, o sea que lo que estabas comentando ahora de la comunidad judía en torno a bueno, pues, esos reyes que eran los que al final estaban debajo de ellos y demás, creo que tiene su origen y su realidad en lo que tengo debajo del castillo medieval. Y bueno, pues no sé, o sea, encantada de que nos puedas visitar o bueno, que me derives a alguien para que podamos coger y montar un poco toda la estructura. Yo encantada de la vida. Lo que he hecho en las habitaciones es poner pues todos los nombres que me parecían que eran de más relevancia en lo que es la cultura sefardí, como la menorá, mezuzá, Torah, sofar, talit. Bueno, esos son algunos de los nombres que tienen las habitaciones de la sinagoga. Creo que también tengo la parte de la zona común de donde oraban los hombres y la parte alta más pequeña de las mujeres también. Tengo balaustradas emplomados con hierro y plomo. Está la primera piedra que arranca la escalera original. Está fuera, también está erosionado lo que es la entrada
al recinto como en las iglesias. Y entiendo que igual que las sinagogas, de tanto pasar, hay unas bancadas exteriores que en principio, bueno, se supone que se sentaban ahí a esperar a la oración. Las sinagogas se dirigen al este. En la Eso parte es. principal están dirigidas al este y tienen como una parte que es donde se pone en la Torá. Sí, eso es, sí, sí, sí. Pues así está el edificio. Así está el edificio. Y no sé, es que hay como... Ah, me encontré también en la cocina, bueno, cocina que posteriormente se hizo una alacena que tiene, bueno, que la he vuelto a su origen, que tiene las estrellas de David, creo que son como 5 en la parte más alta del mueble. O sea, bueno, son esas cositas que me he ido encontrando y bueno, al final ahí se han quedado lo que he podido coger y rescatar. Bueno, más o menos, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa. Ah, otra cosa, la puerta, por ejemplo, la puerta que tenemos, que yo por lo que he estado mirando es finales del 14-15, tiene los 12, bueno, 12 cuarterones que en principio yo he leído que son las 12 tribus de Israel que se supone que simulan tal. Entonces, bueno, eso también lo tiene. Bueno, pues eso es un poco todo lo que os quería contar. Pues la verdad que muy interesante. Sí. Gracias. Así. Y lo de los buitres que te comentaba, ¿tienes algún indicio de que pueda tener algún tipo de ritual, algún tipo de... Ninguno. Ninguno. O sea, quiero decir, el tema de los animales es un tema complejo. O sea, primero ya te dije como que matar a un animal requiere una cosa especial, es una persona. Entonces, no se utilizan para ningún rito los animales. Y además, tocar un animal muerto supone que luego te tienes que purificar. Entonces, eso puede ser posterior. Alguno de la gente, estamos hablando, no, o sea, no tiene por qué coincidir en el tiempo con el tiempo de la sinagoga. Ya. Que más bien debe ser algo posterior o de castigo. Como algo que tenga que ver con un castigo al que se les somete, ¿me entiendes? Como un insulto, un castigo de la época. Pero los animales era algo que no, incluso muchos muy religiosos no tienen perros en casa porque necesitan unos cuidados especiales, que tengan espacios, o sea, hay toda una filosofía del cuidado animal también muy importante. Ya. Entonces no tengo ninguna referencia a ese tipo de sacrificios, o sea que más bien me parece todo lo contrario, como en todo caso, si se dio en la misma época es una agresión y si no, porque no se utiliza para nada. Ya, hombre, evidentemente han pasado muchos siglos y ha habido, bueno, pues de los hilos que hemos encontrado, al final ha habido herrería, ha habido posada, o sea, se ha hecho diferentes usos del edificio. Entonces, lo que no sé al final, tampoco sabemos si del 12 al 14 o al 15, cuando expulsaron los reyes de Isabel y Fernando, bueno, pues se quedaron la familia judíos o al final fue mi familia la que adquirió el inmueble, no sabemos. Yo, desde luego, mi primer apellido no está vinculado a lo que es el judaísmo, pero en cambio el segundo sí que lo está, ¿no? Entonces, pues es curioso, sin más. Entonces, bueno, pues yo creo que a mí me toca coger y eso, poner en valor lo que está dentro de la familia y desde luego hacer ese gesto de agradecimiento al pueblo judío, porque bueno, me ha legado al final un edificio que mi familia ha estado durante tiempo y yo creo que tengo que ponerle en valor y que conozca a todo el mundo, pues bueno, que allí hubo ese espacio y que bueno, albergó a un pueblo que tiene una cultura y tiene una trayectoria muy importante a nivel de toda la península ibérica, ¿no?
Entonces, bueno, pues es como darle las gracias porque han estado en Peñaranda y porque han estado en el espacio que yo actualmente regento. Bueno, súper Bueno, pues interesante, ¿no? gracias. Muchas gracias. Me vais a disculpar, pero a mí me estaban esperando. Si hay alguna pregunta más, que me tengo que retirar porque me estaban llamando. Sí. Venga, Paulino, la última rápida. A ver. En esta tarde, la comunidad judía de Gumiel de Mercado, pues tenemos abundante documentación, pero lo que no tenemos es dónde vivían, como se sabe en Aranda ni la sinagoga. Sí hay conjeturas por parte de historiadores tan marcados como Jaime Nuño, que es de la Fundación Santa María y es natural del pueblo, y ha indicado dónde podría estar el barrio. Y hace unos años, ahí, haciendo unas obras, se descubrió un esqueleto humano, ¿no? Y es una zona que está lejos de cualquier iglesia católica o camposanto. Entonces, yo no sé cómo estaba ese esqueleto y quería saber, a ver si rápidamente, cómo se enterraban, por si me entero cómo estaba ese esqueleto, que voy a tratar de hacerlo. ¿Cómo eran los enterramientos? El tema de los cementerios es un tema muy complejo. Los ayuntamientos que han encontrado cementerios judíos han tenido problemas porque para el judío, para nosotros, es importante que no se toquen, que los restos permanezcan. ¿Por qué? Pues porque es importante que se considera que luego para el tiempo mesiánico y la resurrección de los cuerpos, pero se entierra el cuerpo totalmente, se entierra en tierra, no se entierra en caja ni en nada, y la cabeza hacia el este, pero no mucho más. Pero del lado, tal, que había oído yo algo, no, o boca arriba, o como boca los enterramientos cristianos. En principio creo que es boca arriba y en tierra, o sea, no... Sí, sí. Lo que pasa que uno solo es muy raro, si es un cementerio judío. No, puede ser que como la obra, al hacer unos cimientos, una zona de lagares, claro, vamos, era por si acaso me entero. Los enterramientos judíos es en un cementerio judío, tienen esas características y luego moralmente supone un conflicto porque digamos que nosotros preferimos que no se toque porque forma parte de una... Sí, y en el caso de que no haya más remedio... Me he enterado ahora y... Claro, en el caso de que haya que hacerlo... Y claro, no hay ningún indicio más que el hecho de... Así como han salido, esqueletos pues alrededor de las iglesias, lógicamente. Claro. Antiguos, pues ahí no es una zona que para nada tenga que ver. Claro. Simplemente era eso, no te quito más tiempo. No, lo que te quiero decir que en muchos casos, cuando los ayuntamientos lo que hacen es ponerse en contacto con la Federación de Comunidades Judías y se organiza, se valora y se organiza un enterramiento adecuado para que los restos reposen en un sitio adecuado. Y se ha hecho en algunos ayuntamientos, han hecho el espacio y lo han dejado como un sitio digamos, de visita y de culto. Aquí evidentemente ha desaparecido todo. Claro. Es algo que oyes, igual que has oído que cuando hicieron obras en el pueblo para meter el agua corriente, pues alrededor de las iglesias salieron esqueletos que no se sabe qué hicieron con ellos o si los volvieron a dejar, pero en fin, son cosas que he oído. Para nosotros sí es importante que se mantenga. Y luego, sobre lo de dónde está localizado, los historiadores, como decía Mamen, la localización parece adecuada. Claro, es muy fácil localizarlos en función de la historia del pueblo, viendo dónde estaban las catedrales o en nuestro caso, pues 2 iglesias y están precisamente al otro lado, pero cerca del castillo. Claro. Hemos estado hablando esta tarde con Isidro del asunto. De las zonas amuralladas. Sí, además sí, en relación con todo eso sí que es simplemente esa que me volvieron a contar hace unos días de lo del esqueleto y por eso... Claro. Pues sí, por eso claro no tengo más información, porque todo es siempre de oídas. Eso es. Es que históricamente ha habido comunidades judías habitando en nuestros pueblos, esto es así, y entonces lo que estamos haciendo ahora es recordarlo y a profundizar. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. Yo lo que sí, Isidro, si os parece,
al grupo que habéis estado aquí, si os surge alguna duda más, que le das mi email. Muy bien. Y luego a Mamen, ya con los datos concretos, puede ser la persona la que visite esta señora que está haciendo la investigación, ya que tiene la sinagoga y Claro. pues ella puede hacer un trabajo sobre esto y además te daría más... Estupendo. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantada. Gracias. No, Gracias, pues Esther, y gracias a todos. Nos muchísimas vemos el mes que viene en la nueva jornada de formación. Un saludo, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós.